Bienvenidos a mi nuevo canal. Yo soy Natalia Fernández y esto es Wine Time. Bueno, como ya dijimos, el primer vídeo íbamos a hablar de una región y unos vinos que a mí me encantan. Y no podían ser otros más que los vinos de Jerez, los cherry wines, como se conocen internacionalmente. Y bueno, aquí tengo una selección de lo que serían los vinos generosos. Me faltaría uno de ellos, que sería el palo cortado, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos a ir paso a paso porque esta región tiene para mucho. No podemos comenzar a hablar de los vinos de Jerez sin antes ponernos en un contexto histórico, y es que estos vinos tienen 3000 años de historia. Fueron los fenicios quienes introdujeron el cultivo de la vid en España y fundaron Cádiz, entre otros tipos de asentamientos. Esta actividad vinícola fue ininterrumpida en las posteriores civilizaciones, quienes fueron griegos, cartagineses, romanos, musulmanes y finalmente con la Reconquista. Todos ellos hicieron que el vino de Jerez es lo que es hoy, porque siempre buscaban que esos vinos aguantaran esas largas travesías en barcos para llegar a otros destinos, lo que conocemos como vinos viajeros. No vamos a entrar en mucho más detalles sobre la larga historia que tienen estos vinos, pero si les interesa el tema, pues me lo dejan en comentarios y podría preparar un vídeo hablando sobre la historia de los vinos de Jerez. En 1935 nació la denominación de origen Jerez Xerez Sherry, que se encuentra en la comarca vinícola del Marco de Jerez, con los municipios de Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, Chipiona, Trebujena, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y Lebrija. Lebrija en realidad se encuentra en el municipio de Sevilla, pero algunos de sus pagos están incluidos dentro de la denominación de origen de Jerez. También debemos de saber que la manzanilla tiene una denominación de origen específica, denominación de origen Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, que esta también está regulada por el mismo Consejo Regulador. Y es que, como explicaremos más adelante, la manzanilla y el fino, aunque estén elaborados de la misma forma, tienen características diferentes. Para entender los vinos de Jerez es muy importante su clima y su suelo. Y es que el Marco de Jerez, con unos 300 días de sol al año, unos inviernos muy suaves y unos veranos calurosos, y lluvias de una media 500-600 litros, y por supuesto ese viento de levante y de poniente. El viento de levante viene del norte del desierto del Sahara y es cálido y seco, y el viento de poniente viene del Atlántico y es fresco y húmedo. Su tierra de cultivo es muy especial, es la Albariza, una tierra que surgió del mar hace 30 millones de años. Y esto hace que acumule restos de algas diatomeas y restos marinos del Oligoceno. La Albariza es una tierra con un color muy característico, un color blanco, con un alto contenido en carbonato cálcico y sílice, y con una gran capacidad de retención de agua. También podemos encontrar otros tipos de tierras, como son las arenas en la zona costera o los barros en valles y vaguadas. Como variedades, tendremos tres tipos de variedades autorizadas en la denominación de origen Jerez. Una sería la Palomino Fino, también conocida en otras regiones como Listán. Tendríamos la Pedro Jiménez y por último la Moscatel de Alejandría. Con la Palomino Fino crearemos los vinos generosos, que son los que yo tengo aquí delante. Y con la Pedro Jiménez y la Moscatel crearíamos vinos dulces. Estas tres uvas, a pesar de esta variedad de colores que vemos en los vinos, las tres son uvas blancas. En los vinos de Jerez tendremos tres familias en las que dividir. Una serían los vinos generosos, que serán los vinos en los que nos centraremos en este vídeo. Otras serían los vinos dulces naturales y por último los vinos generosos de licor, que esos dos los explicaremos en un vídeo aparte. Y ahora sí, vamos con mi parte favorita, cómo elaboramos estos maravillosos vinos. Recordemos que los vinos generosos, que son los que vamos a explicar hoy,
Están todos hechos con uva palomino fino. Todos estos vinos estarían realizados a partir de esa misma uva, donde comenzamos con esa recolección de la uva entre agosto y septiembre. Esa recolección pasará a unos prensados, donde tendremos tres tipos de prensados. Del primero sacaríamos el mosto de primera yema, donde no ejercemos ningún tipo de presión, simplemente por la gravedad del peso de las uvas va cayendo ese primer líquido, ese primer zumo, donde va a ser muy delicado, muy suave, muy pálido. El mosto de primera yema iría casi siempre, o en la mayoría de los casos, destinado a lo que serían finos o manzanillas. Luego, aquí sí, ejerceremos algo de presión, prensaremos un poco y sacaremos el mosto de segunda yema. Este mosto ya va a tener un poco más de cuerpecito, ya vamos a tener estructura un poco de haber estrujado el ollejo, que es la piel de la uva, esas pepitas de la uva también. Y estos vinos irán destinados sobre todo a lo que serían los vinos olorosos, que en este caso sería este. Y por último tendríamos el mosto prensa. Este mosto ya sí ha sido estrujado y prensado al máximo, y este mosto no se usaría ya para lo que es hacer vino. Este mosto iría a destilerías y uno de sus usos serían para enminar botas nuevas. Para continuar con el proceso lo vamos a hacer sobre un esquema que para mí es muy ilustrativo y sobre el que vamos a poder seguir perfectamente todos los pasos. Este esquema lo podéis encontrar fácilmente en la página del Consejo Regulador de Jerez, y si no lo encontráis y lo queréis, me lo solicitáis y yo lo envío. Bueno, ahora vamos con la vinificación y crianza de los vinos generosos de Jerez. Vale, recordamos, bueno, vamos a hacerlo sobre un esquema porque me resulta mucho más fácil ir explicándolo y que vayáis teniendo en contexto todo lo que hemos ido explicando, ¿vale? Vale, uva palomino fino, la uva usada para los vinos de Jerez. Prensamos, recordamos, tenemos tres tipos de prensa: la primera yema, segunda yema y mosto prensa, ¿vale? En la primera yema, casi siempre usada, dijimos, para fino manzanilla, por su frescura, más ligera, un vino con más puro, por así decirlo, o sea, un mosto más puro. Segunda prensa generalmente suele ser usado para la crianza oxidativa, que sería para olorosos, ¿vale? Pero bueno, prensamos y hacemos fermentación en tanques de aceros inoxidables eh, con su temperatura controlada y demás. Vale, después de esa fermentación hacemos una primera clasificación, donde decimos, vale, sí, esto va para fino y manzanilla, definitivamente. Entonces, fortificamos a 15 grados de alcohol y en las botas añadimos este símbolo que vemos aquí, ¿vale? Que es una raya. La simbología en las botas, en la simbología en el marco de Jerez es muy importante y ahora las iremos viendo todas. Vale, fortificamos a 15 grados. ¿Por qué? Porque a 15 grados de alcohol el velo de flor sobrevive. ¿Qué es el velo de flor? Hacemos el primer inciso y explicamos qué es. ¿Vale? Nosotros las botas en el marco de Jerez no se completan hasta arriba de vino, ¿vale? Se deja siempre esta superficie de aquí. Vale, el velo de flor es una levadura, las levaduras de la familia Saccharomyces cerevisiae, y son unas levaduras muy especiales porque consumen alcohol y consumen oxígeno. Entonces, están por aquí por medio del vino consumiendo alcohol y oxígeno. Cuando se quedan sin oxígeno, lo que hacen es que suben a la superficie en busca de ese oxígeno que ya no dispone lo que es el vino. Entonces, poco a poco lo que hace es proliferar por la bota.
por toda la superficie y acaba cubriendo toda la superficie del vino con este manto, este velo de flor. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Por un lado, hace que el oxígeno no entre en contacto con el vino y entonces por eso tenemos, a pesar de esas crianzas tan largas, un vino muy pálido, muy brillante, con unos matices dorados muy flojitos, muy transparentes, ¿vale? Y esto sería para finos y manzanillas, ¿vale? Vale, volvemos al esquema aquí. Vale. Y aquí en el esquema, vale, hemos dicho clasificación, esto va para fino manzanilla. Metemos en botas, ponemos con una raya, quiere decir que tiene crianza biológica, que es como se llama este tipo de crianza que estamos viendo ahora, crianza biológica. Y metemos en sobretablas. Sobretablas es un espacio de tiempo en el que mantenemos esas botas paradas a expensas de terminar de clasificar. Es decir, nosotros sabemos que ese vino queremos destinarlo a fino manzanilla, pero necesitamos esas sobretablas, que sobretabla es ese stand-by de 6 meses, un año, depende del enólogo, irá valorándolo, y entonces va haciendo catas bota a bota y va viendo si las características organolépticas se mantienen adecuadas para fino manzanilla o si por lo que sea hay alguna bota que por algún motivo su camino se ha desviado y ya no tiene esas cualidades organolépticas que necesitamos para un fino o una manzanilla, para seguir con esa crianza biológica. Entonces lo que hacemos es que esa bota que se ha desviado la fortificamos a 17 grados de alcohol, porque a 17 grados de alcohol el velo de flor no sobrevive. Entonces matamos ese velo de flor y conseguimos un palo cortado. Un palo cortado al final es una bota que ha estado en sobretablas, que se ha desviado su camino y ya no va para fino manzanilla organolépticamente, y entonces paramos ese velo de flor fortificando a 17 grados de alcohol y empezamos con una crianza oxidativa, porque como hemos matado el velo de flor, ese velo de flor ya no protege al vino del contacto con el oxígeno y empezamos a hacer esa crianza oxidativa. Vale, estamos en sobretablas otra vez. Ese vino, esas botas ahora sí van para finos manzanilla, las botas que están bien, que están correctas. Vale, pues este simbolito de aquí quiere decir que va para las criaderas y soleras de fino o manzanilla en el caso de San Lucas de Barrameda, ¿vale? ¿Qué es criaderas y soleras? Vamos a hacer otro pequeño parón y vamos a explicar qué es la criadera y solera. Vale, ¿tenéis en la cabeza la imagen esta típica de las bodegas con todas las botas apiladas una encima de otra? Vale, pues esto sería una andana, ¿vale? La fila de botas que está más, bueno, que está en el suelo, la fila de botas del suelo, esa le llamamos solera, ¿vale? De esa fila de botas que está en el suelo, hacemos una saca, es decir, sacamos vino, pero no lo sacamos todo, sacamos solo una pequeña parte que sería para embotellar, ¿vale? Una pequeña parte, sacamos y embotellamos. De la fila de arriba, que sería la primera criadera, está de aquí, ¿vale? Sacamos esa misma cantidad que hemos sacado en la fila de la solera para reponer en la solera la cantidad de vino que hemos sacado para embotellar, ¿vale? Es decir, yo de la primera criadera solo saco la misma cantidad de vino que he sacado en la solera, simplemente para reponer y dejarla al mismo nivel, ¿vale? Puedo tener tantas filas de criaderas como consideremos necesario. En este caso vamos a imaginarnos que tenemos 3 filas, ¿vale?
la solera, la primera criadera y una segunda criadera. De esta segunda criadera sacaremos esa misma cantidad de vino que hemos sacado anteriormente y la rociaremos sobre la fila de primera criadera, ¿vale? Entonces, solo voy a ir sacando y rociando en la anterior la cantidad que hemos sacado para embotellar, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa que en la última criadera, que sería en este caso nuestra segunda criadera? Pues vamos a reponer esa cantidad que hemos sacado con el vino más joven, que sería ese vino que hemos tenido en sobretablas, ¿vale? Ahí en stand-by, viendo a ver qué pasaba. Vale, entonces, ¿qué conseguimos con esto? Uno, que siempre voy a ir refrescando con vino más nuevo, por así decirlo, criadera a criadera, ¿no? Porque el vino más nuevo pues, va a estar con los nutrientes fresquitos, con todas esos nutrientes que necesitamos recién recolectados y demás. Entonces, vamos a ir refrescando, por así decirlo, criadera a criadera. Y con esto también conseguimos tener al final una edad media, ya que si de aquí de la solera solo saco cada año para embotellar una pequeña parte, yo aquí voy a tener vino desde que inicié esta criadera y solera, desde que comencé con esta andana, que si yo comencé esta criadera y solera en 1990, yo voy a tener vino aquí desde 1990, porque nunca lo saco todo, siempre saco nada más que una pequeña parte. Con esto conseguimos pues que el vino año tras año tenga las mismas características organolépticas y tengamos siempre una misma calidad, ¿no? Estos al final han sido fruto de esa larga historia que han tenido estos vinos, de esa investigación en años atrás, en las que necesitaban una fórmula para que esos vinos a la hora de viajar esas largas travesías en barcos llegasen lo mejor posible a su destino. Entonces, poco a poco fortificamos y entonces el vino se mantiene mejor. Cosita a cosita es lo que ha hecho que hoy en día tengamos esta maravilla de sistema para tener estos vinos con estas edades medias. ¿Vale? Pues volvemos al esquema y volvemos donde lo habíamos dejado, ¿vale? Habíamos tenido esa primera clasificación destinados a crianza biológica, encabezados a 15 grados de alcohol para que el velo de flor sobreviva. Estamos en sobretablas, que sí, que no, sí, estas botas van para fino manzanilla, perfecto. Entramos en nuestro sistema de criaderas y soleras que acabamos de explicar. Y finalmente, pues, embotelláramos finos a manzanilla. Recordamos, manzanilla Sanlúcar de Barrameda, fino el resto del marco de Jerez, ¿vale? También recordamos que si en sobretablas alguna bota se había desviado de su camino y organolépticamente ya no iba para fino o manzanilla, pues fortificábamos a 17 grados de alcohol, que con eso conseguimos que muera el velo de flor y entonces comenzamos con una crianza oxidativa, ya que el velo de flor pues no protege al vino del oxígeno. Y entonces tenemos el palo cortado, que es este símbolo, ¿vale? La raya partida por la mitad. Otra opción, tenemos el amontillado. Si no, esa manzanilla empieza a tener esas calvitas con el paso del tiempo, entonces empieza a entrar oxígeno dentro de lo que es el vino y tiene algo de crianza oxidativa. Entonces sería el amontillado, que es este simbolito de aquí, ¿vale? Que es como una A con un circulito en la parte de arriba. Muchos me preguntan cuál es la diferencia entonces entre el palo cortado y el amontillado. El palo cortado ha tenido muy poquita crianza biológica, ya que ha sido solo ese tiempo de sobretablas y mucha más de crianza oxidativa. Y el amontillado, al contrario, ha tenido mucha crianza biológica y menos cantidad de crianza oxidativa, ¿vale? Vale, crianza biológica explicada.
o por lo menos el comienzo de crianza biológica, excepto las excepciones que cambian un poco. Volvemos a esa primera clasificación después de esa fermentación, ¿vale? Y nos vamos a la crianza oxidativa. Normalmente usábamos ese mosto de segunda yema para la crianza oxidativa, ya que habíamos dicho que era un mosto con algo más de cuerpo y demás, y no necesitamos esa finura extrema que necesitamos para crianza biológica. Entonces, ese vino va para crianza oxidativa. Esta es la simbología de crianza oxidativa, que sería un círculo, y fortificamos directamente a 17 grados de alcohol. ¿Por qué? Porque yo ahí no necesito crianza biológica, yo ahí no necesito velo de flor. Entonces directamente mato la opción del velo de flor y empiezo desde el principio con una crianza oxidativa. En este caso no necesito tiempo de sobre tablas, y me paso directamente a un sistema de criaderas y soleras, exactamente igual que la que hemos explicado anteriormente. Y tendremos con esto un oloroso. El símbolo del oloroso es este, que al final es el círculo de la oxidativa partido con una raya, ¿vale? Bueno, pues creo que lo he explicado más o menos, creo que se ha podido entender. He intentado explicarlo como lo hago en clase para que se enteren los alumnos. Así que nada, espero que os haya servido y cualquier duda de todas formas, escribís un comentario, si hace falta algo, otro pequeño vídeo aparte explicándolo de otra forma o algo para intentar que se entienda, ¿vale?